Pues todas, es como el día y la noche o no sé, lo más extremo que puedas pensar. Antes del 96, 97, con la aparición de los tratamientos antivirales de alta eficacia, los cócteles que llamamos, cuando te daban el diagnóstico era completamente distinto a cuando te lo dan ahora. Yo cuando me lo dieron a mí en el año 92, el médico, bueno, ni se atrevía a levantar la cabeza ya del papel, yo creo que estaba harto, viviendo en Chueca, y un médico de la zona debía estar dando diagnósticos de VIH varios cada día, ¿no? Y entonces ya ni te miraban, era bueno, ya sabes, eres dado positivo, bueno, ya sabes lo que esto significa, un año, año y medio, 2, a ver cómo te va. Hoy día eso no se le hace a nadie, es decir, hoy día te dan el diagnóstico, se confirma, y empiezan a darte la medicación y normalmente, salvo que tengas una reacción o algo, haces vida normal. O sea, es una diferencia abismal. Para lo bueno, para lo malo, esta cronificación que ahora se habla del VIH, es decir, la inmensa mayoría de la gente lo tenemos crónico, está ahí, pero no causa grandes problemas, no hay grandes subidas y grandes bajadas, a costa de llevar un régimen de medicación muy duro, que hay gente a la que le sienta muy mal, pero bueno, ahí está, hace que se le haya quitado importancia, pero es que tiene menos importancia ahora infectarte de VIH que infectarte en los 80, porque entonces es que no había nada. Y hoy hay un arsenal terapéutico tan amplio y tal cantidad de opciones que las consecuencias para tu salud indudablemente van a ser mucho mejores. Entonces es normal que se le haya perdido ese miedo. Claro, eso va en contra de la idea de erradicarlo, de que no haya ninguna transmisión o de que todo el mundo esté protegido el 100% de las veces, pero hay que reconocer que eso es normal. O sea, es que hoy día te importa menos tener VIH que lo que te importaba hace 20 años. Y lógicamente tomas menos medidas. Eso pasa con todas las enfermedades. Cuando hay un tratamiento, deja de ser tan grave. Y eso ha pasado con el VIH de una manera radical, porque el cambio fue en un año brutal. Yo me tenía que haber muerto en 1997. Mi carga viral, el número de... los virus campaban por mi sangre como locos y mi sistema inmunitario estaba destruido, no quedaban linfocitos, no quedaban glóbulos blancos. Me quedaban 4 por mililitro cuando lo normal es tener 1000. Y en 3 meses pasé a empezar a recuperarme, a poder empezar a hacer una vida normal. Es que el cambio es tan brutal que es lógico que haya cambiado la percepción también.